Desde que el vasco Zacarías de Bezarra acuñara el término hispanidad, impulsado posteriormente por el también vasco Ramiro de Maeztu con su prodigioso libro La defensa de la hispanidad, los pueblos hispanos han sido conscientes que la unidad nos hace más fuertes. Autores clásicos ya se refirieron a la hispanidad como esa cristianitas minor, en contraposición a la gran cristiandad que había sido representada por Europa medieval. En tiempos actuales, en tiempos compulsos, la hispanidad se ha puesto de moda. Desde luego hay que agradecer esfuerzos como autoras como Elvira Rocabarea, que con su libro Imperofobia o Fracasología han puesto otra vez de moda el concepto de hispanidad. Nueva defensa de la hispanidad de Ernesto Ladrón de Guevara, un libro recientemente editado, también está cooperando en esa difusión de la hispanidad entre los más jóvenes. Pero en todas las librerías de los países hispanohablantes, cada día hay más libros cuyo título llevan la palabra hispanidad. Del mismo modo que los autores de historia, de filosofía y autores políticos están recuperando este concepto, podemos decir que una multitud de asociaciones se han creado a ambas partes del océano Atlántico. Ese océano que los españoles pudimos decir algún día océano nuestro. Bien, pues hoy traemos al canal de Tradición Viva con orgullo una de esas asociaciones, la Asociación Victorial Hispánico. Nuestros dos invitados, Sergio Tapia y José Paparelli, nos hablarán precisamente del concepto de hispanidad, de los problemas que actualmente viven estos países hispanos y, sobre todo, qué se puede hacer desde la sociedad civil, qué se puede hacer desde las asociaciones para difundir este nuevo concepto o este viejo concepto con estas nuevas formas de hispanidad. Bienvenido, Sergio, y bienvenido, José. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a vosotros por aceptar esta invitación de Tradición Viva. Nosotros de Tradición Viva llevamos años colaborando precisamente en esa integración de los pueblos hispanos y colaborando en la medida de nuestras posibilidades en acercar a las diferentes realidades sociales y políticas y a veces no tan diferentes entre los diferentes países iberoamericanos. Por eso era tan importante vuestra presencia en este canal. Bueno, sin más, lo primero que podríamos preguntar es ¿por qué Victorial Hispánico? ¿Por qué Victorial Hispánico? Bueno, pues la verdad que todo surge sin mucha planificación. Somos un grupo de amigos, nos conocemos de la ciudad de Madrid y bueno, tenemos más o menos ideas afines, nos gusta la historia. Ninguno nos dedicamos profesionalmente a la divulgación, sino que tenemos diferentes profesiones, somos ingenieros, periodistas, médicos y hay gente dedicada a la seguridad y otras profesiones, pero todos teníamos una idea clara, que era que queríamos dar la batalla cultural a una opinión que empezaba a ser preponderante y que veíamos que cada vez tenía menos respuesta por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Había un discurso que es un discurso histórico, un discurso de vergüenza hacia lo nuestro, de rechazo hacia nuestra historia, hacia nuestros héroes, y queríamos hacer algo, aunque fuera un pequeño granito de arena, en una playa enorme y luchando contra unas olas que parecían incontenibles, ¿no? Y bueno, pues este grupo de amigos se junta en junio o mayo del 2019, ha pasado un año, y parece que ha pasado una eternidad porque han sido muchas batallas, muchas luchas en diversos frentes, pero sobre todo en Internet, que es donde la asociación tiene más presencia en diferentes canales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y también tratando de dar charlas en la medida de nuestras posibilidades. Tuvimos la enorme suerte de que Fernando Paz, socio de honor, uno de los socios de honor de la asociación, nos presentara en la primera presentación que hicimos en junio del 19 y luego ya toda esta historia de la pandemia que hemos vivido todos, pues detuvo un poquito eso y nos sostuvo en la batalla de Internet.
Y esa es nuestra idea, dar la batalla y la respuesta cultural. Por eso nace Victorial Hispánico. Bueno, Victorial Hispánico, además podríamos decir que vivís esa hispanidad casi en primera persona. Y me refiero a la imagen que da, por ejemplo, José Paparelli, es decir, argentino, de formación italiana, pero actualmente residente en España y formando parte muy activa de Victorial Hispánico. Claro, la pregunta es, ¿eres argentino, italiano o hispánico? ¿Cómo te sientes? Pues Carlos, yo creo que no hay contradicción en ello. Soy argentino porque, lógicamente, bueno, nací hace ya unas cuantas décadas en Buenos Aires, en la ciudad en esa ciudad puerto que fue tan importante para lo que en su momento fue el Reino de España, ¿no? En el continente americano, y que dio lugar también a uno de sus virreinatos, al último virreinato, ¿no? Entonces, bueno, he nacido allí, he nacido en la ciudad de Buenos Aires. Soy italiano porque por sangre soy italiano, soy hijo de italiano. Y soy hispano porque, lógicamente, mi cultura, mi origen, mi tradición y mi historia me lleva a sintetizar en lo que es la hispanidad, toda esa tradición, todo ese arraigambre cultural que conlleva venir desde la península itálica en cuanto a lo que es tu cultura más, tu cultura materna, tu tradición más íntima, más cercana, que es la italiana, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, el puerto de la Trinidad y de Santa María del Buen Aire, ¿no? Y entonces, justamente ahí yo creo que se sintetiza esto que damos en llamar la hispanidad. Yo siempre digo que soy heredero de una cultura trimilenaria, ¿no? Y yo incluiría incluso hasta Europa y Occidente, ¿no? Entonces, yo creo que durante la charla va a dar lugar, Carlos, a que podamos en algún momento abordar estos puntos que yo creo que son esenciales en cuanto a lo que es definir la hispanidad, algo que yo considero que siempre es fundamental, definir lo que es la hispanidad, ¿no? Porque, como bien tú has dicho también, últimamente tenemos la suerte de poder asistir a entre comillas, un cierto resurgir de lo hispánico, pero que a veces no queda del todo muy claro realmente qué hay detrás del concepto en cuanto a la doctrina. Pero bueno, vamos a tener la suerte junto con Sergio y contigo de poder ir desgranando estos asuntos. Eso esperamos, que podamos abordar desde diferentes perspectivas ese gran concepto que es la hispanidad. Hombre, y para irnos acercando, creo que podríamos decir que la hispanidad tiene tres pilares principales. Uno es la raza hispana, pero la raza hispana que no es una raza en el sentido racial, sino en el tipo moral. Un segundo pilar que es la religión, y no cualquier religión, es la religión católica, su forma de vivirla y su legado cultural. Y el tercer pilar, evidentemente, es la lengua. Bueno, estos tres pilares parece que están siendo atacados, los tres. Quizás, posiblemente, el que más está siendo atacado sea ese pilar religioso, pero tanto el sentido de raza moral como el sentido de legado cultural, y tendremos tiempo para hablar de ello, están siendo profundamente atacados. Bueno, vamos a empezar con esa raza moral. Se está haciendo por parte de algunos países, de algunas élites políticas, se está haciendo un uso político, económico del indigenismo. Pues yo creo que si no hace falta más que ver qué es lo que está pasando en estos últimos días, en estos últimos tiempos, que sí, lógicamente hay una instrumentalización política muy fuerte en esto que se dio en llamar indigenismo, que no deja de ser un
un instrumento más de este proceso que estamos viviendo en estos últimos tiempos, que es la de la globalización o la mundialización, a la imposición de un pensamiento único que lo que pretende es, para imponerse, es desligarnos de nuestras raíces, romper los vínculos históricos, culturales y la tradición misma, ¿no? La tradición con mayúscula. Entonces, el indigenismo, viniendo desde la Argentina, yo soy sincero, don Carlos, es un fenómeno bastante reciente, bastante reciente. Yo no recuerdo hasta ya viviendo aquí en España la cuestión del planteo de lo que hoy se da en llamar indigenismo y con toda esta simbología también que trae aparejada, ¿no? Hoy es muy frecuente ver una bandera multicolor que se le reivindica como la bandera del imperio incaico, que es una falsedad histórica. Los pueblos aborígenes no tuvieron en América, no conocían lo que era una bandera. La bandera en sí tiene un origen que es indoeuropeo, es un origen europeo. Y aparece de repente en las últimas décadas una bandera multicolor que pretende, desde una construcción ideológica absolutamente falsa, unificar esto que se dio también en llamar los pueblos originarios, ¿no? Es decir, los pueblos originarios. Y los pueblos originarios, tampoco hubo un pueblo originario en el continente americano. Entonces, sin duda esto es una instrumentalización de tipo político. Si nos remontamos al origen mismo de lo que es el movimiento indigenista, está íntimamente relacionado con la aparición del marxismo cultural y la penetración muy, muy fuerte que ha tenido en el continente americano, sobre todo a partir de la Revolución Cubana. Es así. Es muy simple de ver, porque no lo digo yo, no lo dice Paparelli, no lo dice Victoria Hispánico, no lo decimos desde este canal, sino que están los documentos, están sus mismos protagonistas que lo cuentan. Fíjate que el impulso que tuvo todo el movimiento indigenista desde Bolivia a partir de la fusión a partir del ascenso, digamos, en el poder de Evo Morales y el movimiento al socialismo, que es el partido que lo llevó al poder en su momento. Llegaron incluso a ponerla como bandera oficial del Estado plurinacional boliviano. Entonces, los bolivianos tienen esa dicotomía, ¿no? De tener esa bandera que es heredera de las guerras de secesión o las guerras de la independencia, como la queramos denominar, en el siglo XIX, esa bandera tricolor, roja, verde y amarilla, que es la bandera oficial de la República de Bolivia, y la huipala, esa bandera indigenista que surgió en el año 1978. No tiene otro raigambre cultural. Entonces, a partir de todo lo que es el marxismo cultural que ha utilizado hasta el momento y lo sigue utilizando, y lamentablemente con mucha fortuna, el tema del indigenismo y esta idea de la creación de naciones como la Araucana, es decir, cosas que son totalmente ahistóricas, ¿no? Y que lo están sufriendo pueblos hermanos, como en el caso de Chile o Argentina. Y vemos que esto es una herramienta fundamental para conseguir esta aculturación, ¿no? Este romper con esa ligazón de lo que es la herencia, incluso justamente la herencia hispana, o esta raza hispana que tú también has dicho, que incluiría, porque como no es nada fisiológico, no es nada, sino que es moral,
Y ahí me remito un poco a García Morente, ¿no? O a Anzoátegui, que son estos pensadores doctrinales, digamos, de la hispanidad, que nos hablan un poquito de esto, que incluye a los pueblos americanos. Es decir, históricamente siempre el reino de España en América, con sus virreinatos, ha tenido una política de integración con los pueblos nativos. Y ya sabemos que esto nace ya con Isabel la Católica, la mismísima Isabel la Católica fue la que dejó escrito esto, ¿no? De reconocer como súbditos de la corona española a los habitantes del continente americano. Entonces, sin duda hay una manipulación ideológica en cuanto a lo que es el indigenismo. El indigenismo lo que busca es dividir, lo que busca es exactamente lo mismo que están buscando hoy estos procesos de globalización que estamos viviendo a nivel mundial, en este nuevo escenario, en este nuevo marco político, geopolítico, del que todos formamos parte hoy, ¿no? Y que de todas maneras, cultural es fundamental para... Perdóname, José, yo creo que habría que ir quizás a la raíz incluso del problema. Aparte de que evidentemente la globalización ha perjudicado muchísimo a la hispanidad y por tanto a todas las naciones hermanas de la hispanidad, qué duda cabe que algo muy desconocido que está ocurriendo en la zona de Chile y de Argentina, que es la rebelión mapuche, aquí en Europa es prácticamente desconocido y hoy sabemos que zonas que no estaban pobladas originalmente por los mapuches, estamos hablando del cono sur, están empezando a ser apropiadas por etnias que propiamente en origen no eran mapuches o que estaban sometidas, tribus incluso que estaban sometidas a los mapuches. Y es muy curioso el hecho de que esta presunta nación mapuche que se está empezando a formar y con todo este tema del buenismo y de lo políticamente correcto no tienen una respuesta adecuada desde esos países, y eso es muy peligroso para la soberanía nacional de esos países, tienen la sede, por supuesto, en Londres a día de hoy. Todos estos gobiernos exteriores tienen, curiosamente, la sede en Londres. Y si nos vamos a las regiones de la Patagonia que están siendo reclamadas por estas naciones mapuche, nos encontramos que son las regiones que casualmente tienen los mejores recursos naturales, tanto en la zona de Chile como en la zona de Argentina. Y las empresas que optan a explotar esos recursos se encuentran, cómo no, en Londres. Luego ya no solo encontramos de que la globalización, que es algo que por supuesto ha sido impulsado desde el mundo anglosajón, y la hispanidad es la respuesta contraria a la visión del mundo anglosajona, una vez más intentan provocar esa división, como lo hicieron en su época las Malvinas, en Argentina y en otras regiones, para apropiarse de los recursos naturales de pueblos soberanos y de naciones soberanas, que previamente han sido moralmente desarmadas por ese discurso de lo políticamente correcto. No podemos responder, estas etnias indígenas, no podemos responder a lo que están haciendo porque están en su derecho. Nadie se atreve a argumentar que esas tierras nunca fueron pobladas por los mapuches. Nunca fueron. Sergio, has introducido dos conceptos que creo que para nuestros oyentes, sobre todo los que a lo mejor no conocen la situación actual de esos países, son importantísimos. Uno, no es un debate casual el de los términos, pueblos originarios o indígenas. Efectivamente, tal y como has dicho, es difícil hablar de pueblos originarios porque en América, igual que pasó en Europa durante las invasiones bárbaras o incluso anteriormente con los romanos, hay un corrimiento de pueblos y hay procesos de migración e inmigración en las diferentes tierras americanas, con lo cual, y muchos lo que hacían es huir determinadas tribus de otras tribus que estaban controlando demasiadas zonas. Con lo cual es importantísimo porque, claro, hablar de pueblos originarios es que la actual zona, por ejemplo, que ocupan los mapuches, ellos a su vez desplazaron a otros indios, con lo cual, oiga, todo lo que usted
alega de injusto al Imperio Español, lo podría alegar a otras tribus o otros imperios dentro de América. Y el otro elemento que has introducido, sumamente importante, retomando un poco lo que ha añadido José, porque aquí se mezclan las dos cosas, es, por un lado, desde luego hay un trasfondo económico importantísimo. Esos pueblos ocupan zonas de grandes yacimientos mineros y grandes riquezas naturales, con lo cual interesa independizar esas zonas de sus respectivos países para hacer una estructura política más pequeña y más fácilmente controlable. Y es un poco lo que decía José, en el sentido de que realmente todos estos movimientos se utilizan como infiltración del marxismo político y social en los países americanos, otra vez para lo mismo, atacar la religión católica y atacar las identidades nacionales para convertir precisamente países más pequeños o más desintegrados, que pueden ser más fácil víctimas de lo que quieran esas élites. Y aquí os planteo una pregunta. Muchos de estos mitos, de este indigenismo o de esta concepción de pueblos originarios, se han montado a través de una supuesta gran injusticia histórica que los españoles cometieron en América, que es ese holocausto indígena. Bueno, podemos hablar, cuando hablamos de ese holocausto, ¿hablamos de una realidad o hablamos de una ficción? Yo creo que ninguna nación en el siglo XVI, o mejor dicho, ya no el siglo XVI, sino ningún territorio del mundo conocido fue repartido en amor y compañía. Partamos de esa base. Todos los territorios que están poblados hoy en día fueron ocupados por diferentes pueblos en diferentes épocas y por diferentes procesos de inmigración y de guerra. Partiendo de eso, estamos hablando de una nación del siglo XVI que invade otras regiones pobladas que tenían, evidentemente, población indígena. Entonces se produce un choque. Ese choque tiene diferentes grados de violencia. Pero tenemos dos visiones contrapuestas. Tenemos la visión contrapuesta, por un lado, del mundo de la hispanidad y del catolicismo, que ha sido distorsionado por intereses, por los enemigos de la corona española clásicos. Estamos hablando, por supuesto, de los holandeses, estamos hablando de los ingleses, que, por qué no decirlo, manejaban la comunicación en su tiempo y la siguen manejando muchísimo mejor que nosotros. Entonces, mientras en América del Norte casi no quedaron pueblos indígenas porque se exterminaron, en Centroamérica o América del Sur no podemos decir lo mismo a día de hoy. De hecho, estamos hablando ahora mismo de la rebelión de los mapuches. O sea, no hubo un exterminio. Yo solo me quiero quedar con un dato que me gusta mucho comentarlo. La primera universidad del continente americano, ¿de acuerdo?, la hicieron los españoles a principios del siglo XVI. Estamos hablando del año 1538. La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. El Imperio inglés no creó ninguna universidad hasta mediados del siglo XIX. Fue la primera que hizo en Bombay, en la India. Son las dos visiones del mundo. Mientras el mundo hispano va de integrar, va de que todos somos hijos de Dios, cuidado con esto, porque es un concepto súper importante que el relativismo moral trata de anular. Los indios son hijos de Dios, los hispanos son hijos de Dios, los anglosajones son hijos de Dios y por tanto todos se pueden casar y todos pueden ser ciudadanos de pleno derecho. En el mundo anglosajón no era así. De hecho, nos podemos encontrar con principios de los años 40 y 50 en Estados Unidos con los conflictos y las leyes raciales. Estamos hablando de Estados Unidos, mundo anglosajón, Norteamérica. Y sin embargo, el relato parece que es otro. Parece que los malos han sido los hispanos, cuando no es así. Hemos sido sometidos a un desarme moral de ideas y a un olvido paulatino de nuestra historia. José hace referencia a Isabel la Católica, la reina de la hispanidad, que deja en su testamento dicho que efectivamente los indios son sus súbditos, hijos de Dios y que merecen todo el respeto. Y este es el inicio de las leyes de Indias para proteger a los indígenas. Inglaterra
a día de hoy, no ha firmado la Carta de Derechos Humanos de la ONU. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién de verdad tiene que sentir vergüenza? Lo que pasa es que nos tendremos que armar con ese discurso moral que no lo tenemos a día de hoy. Y si hay una especie de impulso en las redes, donde ahora todas las ideas se comentan y demás, por eso decías de pequeñas asociaciones que están surgiendo a un lado y al otro del charco, porque la gente tiene interés por averiguar sus orígenes y poder identificar si realmente la historia es como se la han querido contar o había intereses para dividirnos, para convertirnos en una nación débil de la cual muchos se mofan porque simplemente no entienden su historia, no entienden su grandeza, no entienden sus logros. Hay una frase fantástica que a mí me encanta, que es: no hay ningún lugar en la tierra, más o menos puede que sea distinta la frase, pero es más o menos así, no hay ningún lugar en la tierra que no tenga una tumba española. Y es totalmente cierto. Pero cuando los españoles llegaban a un lugar, lo que hacían era construir iglesias, construir infraestructuras, construir caminos. Cuando los anglosajones llegaban a un lugar, construían puertos para expropiar las riquezas de la zona. No construían infraestructuras, por supuesto no construían universidades. Pero claro, explicar esto es muy complicado. Claro, pero en esa precisamente, ahondando en lo que estás diciendo, en esa leyenda de la supuesta explotación de los pobladores indígenas, ¿no hay una cierta intención de blanquear la historia? Y me explico. Sí que es un hecho constatable que una vez que los diferentes países van consiguiendo la independencia de España, empiezan los regímenes liberales revolucionarios que se instauran esas nuevas naciones, realmente inspirados por principios anglosajones, sí empiezan a realizar esa explotación de los indígenas, de los indios. Con lo cual, aquí lo que es, no creéis que se puede estar produciendo un traslado de culpas y esos regímenes revolucionarios de origen revolucionario liberal de naturaleza anglosajona quieren hacer tapar su pasado, echándonos, por así decirlo, a nosotros los muertos, la opresión y la persecución? Es un discurso muy fácil, como el de López Obrador, que me pidan perdón. Efectivamente. Es un discurso súper fácil, es muy fácil de entender, casi no requiere explicaciones. En los colegios se ha estado secundando durante décadas este discurso y se ha estado propagando. Entonces, es generar un enemigo. Tengo un enemigo, da igual que hiciera 300 años que los españoles ya no pintan nada en esas naciones y están autogobernadas, pero están autogobernadas por una burguesía que ha mantenido esas naciones, en muchos casos, deliberadamente pobres y explotados. Y no son el enemigo son los españoles que se fueron. Es como si aquí en España el enemigo fuera el Imperio Romano. Mire usted, es que el Imperio Romano, en las médulas del león, tenían esclavos y explotaban durante siglos a los esclavos iberos. Es que a los pueblos que ayudaban a Numancia les cortaban las manos o los crucificaban. Es que la culpa es de los romanos. ¿Por qué España está así? ¿Por qué el coronavirus ha afectado tanto a España? Pues por el Imperio Romano. Entonces, como tenemos un proceso de desarme moral, ideológico, cultural, que ha durado no una década, sino muchas décadas, pues nos enfrentamos a una población que busca respuestas sencillas a preguntas que son muy complejas. Y esos gobernantes se aprovechan de eso. Sí, quería introducir yo, y si no ahora José retoma la palabra, quería introducir yo un concepto. Hemos estado hablando, y eso es evidente, de la influencia anglosajona, no solo en la leyenda negra, en la opresión de los pueblos indígenas y desde luego su influencia en la independencia americana, de los países americanos. Pero ¿no es cierto que ahora también Hispanoamérica, independientemente de la infiltración de sectas protestantes, de la influencia anglosajona, está experimentando un riesgo, no sé yo si mayor, pero un riesgo cierto en la dominación por parte de China? Bueno, pues no sé si Sergio quería
quieres coger el testigo, pero si no, yo quería puntualizar una cosilla nomás con respecto a lo anterior, cuando hablábamos de los mapuches. Y te dejo ahora, vamos con el tema de China, que yo creo que es fundamental hoy. Los mapuches como tales nunca han existido. Si no hay un pueblo mapuche, es la gente de la tierra, la traducción de la gente de la tierra. Sí había tehuelches, araucanos y distintas tribus, por ejemplo, en el sur de Chile y la Argentina, lo que es la Patagonia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no deja de ser una muestra más de la manipulación histórica, de la mentira y de la tergiversación. Entonces, es la construcción de un paradigma falso detrás de lo que se oculta, de la idea de lo que es el indigenismo, justamente para instrumentalizar un proyecto que está acorde, afín y ajustado con lo que hoy vivimos como globalismo y como esta nueva lucha de poderes en este tablero internacional geopolítico hoy por hoy. Y ahí enganchamos con lo de China, si queréis. Sí, pero una anotación, porque claro, tocas un tema evidente, otra vez el pueblo mapuche, pero es curioso, por ejemplo, ahora Chile está en un proceso, el 25 de octubre, dentro de un par de domingos, se vota si el pueblo chileno quiere una nueva constitución. Bueno, esto no es objeto del debate, podríamos hablar, en Tradición Viva Televisión ya hemos hablado con algunos chilenos sobre las trampas de ese proceso electoral. Pero lo importante, por lo que le decías, una de las cosas que se pretende introducir en la Constitución es ese indigenismo. Y una de las cosas, se pretende reservar determinados escaños en el Parlamento al pueblo mapuche. Pero, ¿qué problema tiene el pueblo mapuche? En primer lugar, no hay un censo oficial de quién es mapuche o no. Segundo, ¿qué es ser mapuche? ¿Cuántos ancestros tienes que tener? Un apellido, 2, 5, con lo cual es lo que dices tú, es el gran engaño que se está utilizando para tapar otros objetivos económicos, sociopolíticos, geoestratégicos, pero desde luego no para solventar ninguna injusticia al pueblo mapuche. Es algo artificial. Y claro, aquí por retomar un poco, precisamente se está jugando con estos supuestos derechos de los indígenas para conseguir determinadas circunstancias geoestratégicas. Y de ahí la importancia de esa infiltración actual china en las economías de muchísimos países americanos, que lógicamente están previamente debilitándolos con estas guerras intestinas absurdas que solo lo que hacen es debilitar las fuerzas. China tiene un papel fundamental en estos países hispanoamericanos en el futuro de esta hispanidad. Ya están teniendo, Carlos, desde hace un tiempo, por ejemplo, justamente en la Patagonia, en el sur de la Argentina y de Chile, por ejemplo, hay una supuesta base china de investigación científica. Claro, durante la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, por entonces, pues ya empezaron a gestionarse acuerdos de tipo, entre comillas, comerciales, científicos, tecnológicos y demás, en donde hoy por hoy, pues China ya tiene un asentamiento, ya tiene una base en el sur, en lo que es la Patagonia, ¿no? Entonces, y que no es el único caso, algo parecido también pasa en otros países panamericanos. No solo y como esto es un plan bastante complejo, cuando hablamos de globalismo también pasa algo parecido. ¿Qué queremos decir cuando hablamos qué es el globalismo o hasta dónde es un conjunto de distintos actores que trabajan en función de un objetivo común? Pues no, es bastante complejo el tema. ¿Qué papel juega China en esto que hoy damos en llamar el globalismo, ¿no? Fíjate que China tiene una importancia terrible, impresionante, muy, muy fuerte en lo que es África. Que está pasando algo parecido también, en donde la influencia económica
cultural y política de China en el continente africano es totalmente estratégico y relacionado también con el plan global que tiene hoy por hoy China de convertirse en la gran potencia mundial de este siglo XXI, ¿no? Disputándoselo justamente con los Estados Unidos y disputándoselo también con otros sectores de poder que van más allá de las naciones hoy por hoy. Va más allá de las naciones históricas. Entonces, ahí es donde entra esa idea del globalismo, ¿no? En disputa, y que nos queda como una especie de mare magnum no muy claro, en donde estamos acostumbrados a pensar con esos criterios que son también herederos de la Ilustración o de la Revolución Francesa, ¿no? Izquierdas, derechas, estados nacionales. Hoy por hoy la cosa se pone mucho más complicado, mucho más complejo, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que el indigenismo es un elemento instrumentalizador ideológico en una región concreta del planeta y vemos también que, por otro lado, aunque no tenga mucho que ver, o quizás incluso hasta que sea contrapuesto ideológicamente con lo que es el indigenismo, surgen movimientos que lo que pretenden es justamente la división de los pueblos y quitar las raíces culturales y las tradiciones ancestrales, como por ejemplo pueden ser las leyes de ideología de género, el conglomerado LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde ese globalismo, ese mare magnum de globalismo nos queda un poco indeterminado, ¿no? Pero que en definitiva lo que buscan, lo que hoy estamos sufriendo es la desaparición de nuestras identidades, nuestras culturas y nuestra propia historia. Yo creo que es complejo el argumento, ¿no? Claro, porque hablamos de precisamente globalismo, has hablado de identidad. Claro, uno de los objetivos de ese globalismo es acabar con la identidad de los pueblos. En este caso, por el tema que nos trae a nosotros, de la hispanidad. Claro, podemos decir que hispanidad, cultura, religión son conceptos, son ideas que están íntimamente unidos. Es decir, no se puede desligar hispanidad de religión ni ambas de cultura. Bueno, en esa lucha globalista, se puede entender así el motivo por el que sistemáticamente son atacados, por ejemplo, por hechos vandálicos, estatuas como la de Fray Junípero Serra, Cervantes, Colón, Ponce de León. ¿Tenemos que entenderlo en este contexto, estos ataques? Pues lamentablemente yo creo que esto se ha visto en los últimos meses en los Estados Unidos, ¿no? En esta pandemia global, en esta situación de lucha geopolítica y estratégica a nivel mundial, de repente vemos que ante la muerte de un ciudadano norteamericano racialmente negro, o como también les gusta llamar a lo políticamente correcto, afroamericano, se desata una ola de violencia inusitada y que apela a la destrucción de simbología que tiene que ver, curiosamente, con lo hispano. Pero yo voy más allá también de lo hispano, porque fíjate que la cabeza de turco de estos movimientos que se dieron en llamar Black Lives Matter ha sido Cristóbal Colón, ¿no? Empezaron con Colón, después siguieron con Cervantes, o con Lincoln, o con Junípero Serra, o con cualquier símbolo que represente una tradición y una cultura que tiene que ver con lo occidental, incluso va más allá de lo hispano. Porque cuando se ataca la figura de un personaje que tiene anglosajón, digamos, como por ejemplo podría ser, incluso han atacado a estatuas de Lincoln y de otros patriotas americanos y demás, que poco tienen que ver con
con lo hispano es que van más allá, ¿no? Van más allá de lo que es la hispanidad. Entonces, esto es parte de este proceso de descomposición y de aculturación, digamos, que estamos viviendo y que estamos intentando evitar humildemente desde nuestro lugar como divulgadores de lo que en este caso es la hispanidad, que no deja de ser una de las grandes civilizaciones de la historia de la historia mundial y que excede una geografía o un marco o excede incluso hasta lo que es simbólicamente un objeto a destruir. Esto es un proceso, yo creo que mucho más peligroso y que todavía no llegamos a alcanzar a ver el alcance y lo dramático del tema, ¿no? En el caso de Junípero Serra, por ejemplo, los propios norteamericanos, es uno de los personajes que son históricos tradicionales de la cultura norteamericana. Junípero Serra está en el Capitolio en Washington. Es un emblema norteamericano, vamos, ¿por qué? Porque California y el legado hispánico ha sido parte fundamental de lo que es la Constitución hoy de los Estados Unidos. Entonces, destruir hoy Junípero Serra o un símbolo que tenga que ver con Occidente es parte de este proceso mundialista y de esta lucha geopolítica que damos a llamar hoy como globalismo, ¿no? Entonces, son varios focos, yo creo que estamos viendo varios focos de conflicto de esta guerra cultural. Ya no es una batalla, ya es una guerra cultural. Y que para eso, humildemente, intentamos nosotros desde aquí aportar un pequeño grano de arena en este desierto, ¿no? de locura que estamos viviendo. Pero bueno, va un poco por ahí, yo creo. Precisamente en esa pérdida de identidad, en ese ataque sistemático a todo lo que pueda ser identidad de los pueblos, claro, cobra una importancia suma el factor religioso como unidad de los pueblos. Bien, Marcelino Menéndez Pelayo, es verdad que refiriéndose a España, ya avisó que sin unidad religiosa no podría existir la unidad de España, la unidad patria. Lógicamente, eso lo podemos extender a la hispanidad. Además, bueno, no deja de ser curioso que muchos de esos ataques también hayan ido dirigidos a personas que representan en su grado sumo el concepto de catolicidad. Ese nexo profundo entre hispanidad y catolicidad puede ser, ¿cómo lo entendéis vosotros? ¿Puede ser la causa de ese renacer completamente artificial de religiones paganas? Es verdad que bajo el disfraz a veces de lo folclórico, pero ese impulso a religiones que prácticamente estaban desaparecidas puede ser una persecución del concepto católico que tenemos los hispanos. Yo te diría, hace ya muchos años, cuando yo era militar, tenía un pater en mi academia que me daba formación religiosa y me hizo un comentario que se me quedó grabado. Me dijo, el ser humano necesita alimentarse, necesita tener relaciones, necesita desarrollarse profesionalmente y necesita espiritualidad. Esa espiritualidad en España y en todos los países de la hispanidad se desarrolló a través del catolicismo, el desarrollo de la ley natural y de entender el mundo con esa visión. Claro, si nos enfrentamos a ese proceso de desarme cultural que hemos estado mencionando, que ha estado mencionando José, que has estado mencionando tú, Carlos, en el cual vamos barriendo de que todo esto que teníamos es malo y luego lo vamos enterrando, porque yo creo que toda esa gente que muchas veces ataca monumentos de Cervantes, de Colón, no sabe lo que está atacando directamente, ve una estatua antigua y la destruye en un proceso de odio sin sentido. Pero no es nada más que un síntoma, ¿no? Esa sociedad que tenemos hipersexualizada, donde lo vulgar y lo chabacano es lo que se tiene que imitar. Y entonces nos encontramos en una sociedad en la que el ser humano
tiene un hueco que se le ha arrebatado, que es el de la espiritualidad, y que lo tiene que llenar por inercia, tiene que buscar llenarlo de alguna manera. Y entonces encuentra determinados cultos, pues por ejemplo el culto a Satru, que se está poniendo ahora muy de moda, el culto al odinismo, ¿no?, que lo llaman. Encuentra pues un refugio para encontrar su verdadero ser y para buscar esa espiritualidad, muchas veces sin ningún tipo de sentido y de trasfondo, más allá de una teatralidad, que como pueden ser unas religiones que son absolutamente desconocidas y que muchos individuos a finales del 19 y a principios del 20 se inventaron directamente, como la teosofía y otras religiones que están teniendo cada vez mucho predicamento, sobre todo en las redes sociales, donde se va repitiendo esto. Y no es raro que encontremos amigos o conocidos, muchas veces de izquierdas, que te dicen, yo soy ateo, pero creo en la reencarnación. Es algo muy, muy común, ¿no? Y es algo que simplemente lo encuentran atractivo y lo adoptan, sin plantearse mucho más. Y nosotros tenemos pues un acervo cultural en el mundo católico, en todos los padres de la Iglesia y en todo el desarrollo filosófico de la Iglesia, maravilloso, que nos dan respuesta a muchos de los problemas del siglo XXI. Nos encontramos tristes, las parejas fallan, la familia la perdemos, que es otro punto de ataque constante, que forma parte de la cultura hispana, la familia como núcleo de nuestra sociedad. ¿Por qué se la ataca? ¿Por qué se llama familia a formaciones que son otra cosa, que no son familia? ¿Por qué tratamos de sustituir a un perro en vez de tener un hijo? Es parte de ese proceso de vamos a barrer esa defensa que tiene el ser humano, esa barrera espiritual, y la vamos a llenar con algo vacío que no tiene ningún sentido, que no le va a llenar, ¿no? Es que, Sergio, has introducido tú una serie de temas bastante además interesante, porque precisamente has introducido ese concepto de la vida católica, esa importancia de la familia, esa importancia de los principios, son claves. Eso no se puede dudar. Bien, históricamente, desde los años 60, sobre todo, uno de los máximos peligros en Hispanoamérica era la influencia de los evangélicos. Se fomentó, precisamente para destruir esa unidad católica, pues movimientos evangélicos que se fueron introduciendo en diferentes países. Pero sí es verdad que se ha percibido que muchos de esos movimientos evangélicos resulta que evidentemente no tienen la verdad que tiene el catolicismo, pero se han opuesto a algunas conductas tipo extensión de ideología de género en el colegio, incluso movimientos evangélicos en contra del aborto. Esa puede ser la causa por el que han cambiado la estrategia de infiltración y debilitamiento y han pasado precisamente de esos movimientos evangélicos que eran la clave para derrotar al catolicismo a estas religiones que podríamos llamar de New Age, que se visten como folclóricas, pero que no dejan de ser una refundición con conceptos teosóficos y esa no puede ser la verdadera causa de ese cambio que estamos asistiendo ahora en muchos países hispanoamericanos, del nacimiento de nuevas religiones. Globalismo, estrategia, destrucción del ser humano en toda su extensión, anulación de principios morales, relativismo moral. Yo creo que es todo parte de lo mismo. Si abandonamos nuestros principios, si queremos entender que el ser humano es algo insignificante, en una pelota azul girando alrededor de un sol insignificante en el borde exterior de la Vía Láctea, en un universo sin principio ni fin, sin sentido, sin un Dios creador que le dé sentido al ser humano, esa persona es pasto y es semilla para poder cultivar cualquier cosa, para convencerle de lo que sea. Si tú te sientes que eres un pájaro, ¿quién es la sociedad para decirte que no eres un pájaro? Eres un pájaro. Y a partir de ahí, un pueblo que como norma piensa de esa manera, es muy sencillo de convencer para que abandone su tierra, sus raíces, para que sienta vergüenza de sí mismo, para que se deje influenciar por lo que ocurre siempre, por los ricos, poderosos,
por naciones que tienen intereses espurios sobre ellos. Y al final es una estrategia que les ha servido muy bien, que la han usado durante siglos y que ahora la están potenciando a su enésima potencia. Claro, estrategia de división, a fin de cuentas. Claro, si nos remontamos a la historia, bueno, América estaba dividida, por así decirlo, en 4 virreinatos: Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Esa era la realidad. 4 virreinatos cubriendo lo que hoy llamamos países hispanoamericanos o iberoamericanos por parte de algunos. Sin embargo, la realidad es que hoy Hispanoamérica está formado por más de 19 nacionalidades diferentes y en algunos ya estamos viendo cómo empieza a haber movimientos disgregadores, igual que la Argentina sufrió sus disgregaciones a principios del siglo, final del siglo XIX, principio del XX. Ahora estamos viendo cómo Chile pretenden hacer una nación mapuche dentro de Chile. Bueno, esa destrucción de la unidad de los países hispanoamericanos estaba o está, ¿qué opináis vosotros, perfectamente planificadas por las potencias enemigas, vamos a decir, de la hispanidad o de la diferencia entre los pueblos? ¿Es algo planificado o es algo espontáneo? De espontáneo, yo creo que no, queda muy poco ya, ¿no? Y estamos curados un poco por espanto, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo que estamos sufriendo estos procesos de disgregación, ¿no? De lo que es separación, de lo que es hacernos más pobres, más vulnerables, más manipulables, ¿no? Convertirnos en un mero número, que sea un potencial consumidor, y esto se consigue justamente con lo que es la división. No creo que esto de esto no hay duda. Lo vivimos aquí en España también. Lo vivimos muy tristemente, porque vemos que no hay nada que a la vista cercano que se oponga firmemente a un proceso de disgregación en España. Lo digo con todo el dolor, de mi alma, vamos, porque esta es mi patria de adopción y mi patria cultural también, ¿no? Entonces, esas divisiones no son Espontánea. No son espontáneas, ni son porque sí, sino que hay un proyecto que lleva tiempo. Lo que pasa es que últimamente yo creo que estamos viviendo un proceso de aceleración. Efectivamente. De esta descomposición que podemos ponerle temporalmente un marco, que es a partir de lo que es la Revolución Francesa o lo que es la Ilustración. Podemos arrancar desde ahí. Vemos, yo creo que en ese periodo histórico vemos el momento inicial de este proceso cultural que nos está llevando justamente a perder nuestra identidad, nuestras raíces y demás, y la división. Entonces, fíjate, Carlos, que nosotros que defendemos y que somos amantes de lo que es la cultura hispánica, de lo que es la hispanidad, que me gustaría que podamos también discutir a qué consideramos o qué creemos que es la hispanidad, ¿no? Porque esto es fundamental, saber quiénes somos para saber qué pretendemos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces, fíjate que puede existir España sin hispanidad, pero la hispanidad no puede existir sin España. Y estamos viviendo un proceso en que nos estamos cuestionando a España. Eso es muy grave, ¿no? Entonces, y en eso yo creo que no hay un solo culpable o un solo responsable. Si bien es un proceso histórico extenso, hay muchos factores que nos llevaron hasta este lugar, ¿no?
Entonces, fíjate que hasta hace un tiempo atrás, recuerdo, me viene a la memoria que le preguntaron en su momento, una dirigente del PSOE, cuál era el modelo de país que tenían en vista. Y ha dicho un Estado plurinacional como el de Bolivia. Y hoy por hoy esa persona es la portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno. Entonces, vemos que hay muchos culpables, no solo los enemigos seculares, sino que también los tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, sí, no, lo que te iba a comentar, porque efectivamente hemos estado hablando de los países hispanoamericanos de América. Nos hemos olvidado muchas veces, yo tengo la idea, la percepción que cuando hablamos de hispanidad, muchas veces nos olvidamos de lo que fue el origen. Ahora estaremos en hermandad, pero lo que fue origen es España. Y precisamente es claro, hemos estado hablando de Chile, hemos estado hablando incluso de la situación de Argentina. Podríamos hablar para mucho, que hemos citado a López Obrador, la circunstancia de México, que es clave en toda esta pieza, porque por número de población y sobre todo por hacer frontera con Estados Unidos, es clave en todo este entramado. Pero percibo yo que muchas veces cuando hablamos de hispanidad ya nos olvidamos de España, porque, como estás diciendo, es que España tiene al enemigo metido dentro que tiene nombre de nacionalismo. Hoy es solo vasco y catalán, pero es que mañana puede ser el andaluz, puede ser el gallego, incluso puede ser el castellano, aunque los castellanos nunca han tenido ese concepto de nacionalismo. Sí. Claro, a ver, ha habido épocas, incluso el murciano, que ya se olvida del siglo XIX. Los cantones. Los cantones. El peor enemigo de los españoles siempre han sido los propios españoles, muchas veces, porque nos dejamos influenciar, no voy a decir pagar, pero bueno, influenciar para ese proceso disgregador, ese proceso destructor. Pero aunque esto en España, como decía Bismarck, España es el país más fuerte del mundo porque lleva intentando destruirse siglos y todavía no lo ha conseguido, aunque en España este proceso se está agudizando con el tema de los nacionalismos, el tema de los independentismos y demás, yo creo que un punto importante que no debemos de olvidar es que nos enfrentamos a la destrucción de los estados-nación. Estamos viviendo en una época de cambio en la que el concepto de nación tal y como lo conocemos va a desaparecer. Hay un interés globalista porque los grandes estados-nación se dividan. España es un experimento, por supuesto, donde se están poniendo en práctica muchas cosas que incluso estamos viendo recientemente en Estados Unidos, que parecen imágenes sacadas de las revueltas de Barcelona, o esa tensión izquierda-derecha que hemos vivido aquí históricamente. Ahora parece ser que está en Estados Unidos poniéndose en práctica, ¿no? Lo que aquí se experimentó se está poniendo en práctica allí. Muchas veces ocurre eso. Pero yo creo que ahora mismo nos encaminamos a un futuro distópico muy peligroso en el cual va a haber muchas naciones pequeñas que no se van a poder defender, alineadas en estados, en corporaciones, en grandes federaciones, como puede ser la Unión Europea, como puede ser la Unión Africana, que son mucho más fáciles de manipular y de dirigir. Si no sigues mis normas, no vas a tener crédito. O vas a tener que pagar ese crédito que te iba a retrasar, lo vas a tener que pagar antes. Por tanto, nos vamos a encontrar con dirigentes mucho más manipulables y que van a llevar la senda que estos intereses espurios que comentábamos quieren que llevemos. El famoso pin en la solapa redondo, el círculo. Sergio, como bien dices, es el objetivo que tienen, ¿no? Es decir, es la intencionalidad que hay detrás de lo que es el globalismo. Yo creo que todavía la disputa no está cerrada. En esto creo que podemos llegar a coincidir, ¿no? Por eso estamos hoy aquí, si no, dejaríamos todo y intentaríamos salvarnos como podamos, ¿no? Si no nos armamos, entonces la hispanidad corre el riesgo de ser irrelevante. Claro que sí, claro que corre el riesgo de ser irrelevante, por supuesto que sí, pero también nos estamos jugando una baza muy importante, Sergio, que apunta justamente en la dirección que tú dices.
es que si están buscando justamente esto, nosotros podemos oponer algún tipo de plan que sea contrapuesto a este, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es importante? Primero, saber quiénes somos, de dónde venimos y qué pretendemos. Y ahí está la discusión de lo que es la hispanidad y la idea de la hispanidad. Recuperar nuestra tradición significa volver a tomar conciencia de que la hispanidad es heredera del legado de Roma, ¿no? Y es el heredero de lo que es la cristiandad, ¿no? Hablábamos también en algún momento de la charla de esta cristiandad menor, ¿no? Sí. Que es la hispanidad. Y esto están nuestros grandes doctrinarios, ¿no? Sí, Que ya nos lo vienen anunciando. Entonces, recuperar básicamente lo que nos quieren robar. Primero, Dios no existe. Dios es una cosa del pasado. Ahí está lo que decía Sergio en algún momento de la espiritualidad, la idea de trascendencia. Es necesario, el hombre necesita tener esa idea. O se la quitan o se la reemplazan. En este caso están reemplazando o han intentado reemplazar la idea de Dios. Están intentando reemplazar la idea de la patria, lógicamente, por otras patrias o por nacionalidades inventadas, identidades, falsas identidades y demás. Y el último elemento que queda a destruir es la familia, que también ha salido esto aquí. Entonces, si acabamos con la idea de la trascendencia, la idea metafísica de Dios, que es integradora de nuestra identidad, de nuestra naturaleza, si quitamos de en medio lo que es la idea de nuestra patria, que la patria no deja de ser la tierra de nuestros ancestros, la tierra de nuestros padres, donde están enterrados nuestros progenitores, donde está nuestra sangre unida a la tierra. Nos lo quieren quitar y quieren destruir lo que es el último reducto y la base de lo que es la civilización, que es la familia. Pues ahí está. Yo creo que todavía estamos a tiempo de oponernos a esto si recuperamos esa idea, si somos conscientes de esto y nos podemos llegar a, yo sé que es muy difícil, lógicamente, porque hoy la agenda global está en otro lado, pero sí la hispanidad podría llegar a jugar un rol importante en este nuevo marco geoestratégico que estamos viviendo hoy por hoy, si volvemos a nuestros orígenes. Pero claro, ¿qué pasa? Fijaros lo que está sucediendo del otro lado del charco, que es nuestra otra mitad, que es la América hispana. La América hispana completamente dividida y en manos ideológicas y políticas que son enemigas de este concepto de tradición por el cual nosotros también peleamos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está esto de este interés real de recuperar estos orígenes? Ahí tendríamos que trabajar, porque yo creo que lamentablemente en lo que es la América hispana hay un proceso de deculturación que es absoluta, ¿no? Es decir, no se sabe hay pueblos enteros que no saben de dónde vienen ni qué pretenden. Y ahí está el peligro, ¿no? Ahí está nuestra tarea de tratar de recuperar esa idea de civilización, esa idea de hispanidad, que no deja de ser la herencia de Roma y de la ley, de la cultura de Roma y de la fe de lo que es la cristiandad, y ponerla otra vez en valor en esta guerra que no deja de ser cultural, económica y de consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Lamentablemente yo creo que sí, pero bueno. Claro, precisamente para ir terminando es una cosa que os quería preguntar. Vamos a ver, hemos estado hablando de los ataques continuamente a la hispanidad en el concepto como raza, como unidad religiosa, como lengua. Bueno, para ir concluyendo, yo creo que
tenemos que lanzar un mensaje de esperanza. La primera es, por ejemplo, asociaciones como la vuestra. Victorial Hispánico no es la única asociación porque de forma espontánea están surgiendo en prácticamente todos los países hispanoamericanos y en muchos países están surgiendo más de una y más de dos. Bueno, todo este movimiento asociativo, todo este movimiento que además sí que ha sido espontáneo, que otra vez ha surgido del verdadero pueblo que quiere conocer sus raíces porque las ama y porque cree que sus raíces todavía tienen vigor para seguir dando fruto y fruto bueno. ¿Podemos tener esperanza, confianza en ese futuro si vamos uniendo esfuerzos entre todos los países hispanoamericanos? Yo creo que la hispanidad como concepto es ahora mismo una de las pocas ideas, hay otras, estoy seguro, que se puede oponer a esta idea perversa de globalismo amoral que está sometiendo a diferentes naciones y en diferentes grados en todo el mundo. Creo que la hispanidad como tal es una bandera para que las naciones hispanas se defiendan de estos ataques territoriales, culturales, religiosos, para que encuentren su identidad y sepan defenderla en el siglo XXI bajo el marco de su propia nación y con sus propias peculiaridades. Creo que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan su historia y se sientan orgullosas de ella, tanto de las cosas buenas, que las hay y muchas, como las cosas malas, que también las hay. Ya no nos metemos que si unos eran más buenos, otros eran más malos, no, es nuestra historia, son nuestros logros, es nuestra idea del mundo. Yo soy hispano, yo soy hijo de Dios, yo soy único, soy un ser humano y tengo derecho a que se me respete. A mí, a mi familia, a mi país. Es una idea por la que merece la pena luchar, investigar y crecer como personas. Y como repito, creo que es una bandera tremenda para poder tener un rearme cultural, un rearme moral para enfrentarnos a todas estas ideas alocadas y descabelladas que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los grandes medios multimedia, nos quieren inculcar en el cerebro. Nos quieren convertir en esclavos, en consumidores, en productos. Como decía José, ley natural en contra del derecho mercantil. El ser humano no es un producto, que es la imagen del mundo anglosajón. El ser humano es un hijo de Dios. Y esto es la hispanidad. No solo es el hecho de que si Hernán Cortés, que si no sé qué, que si el virreinato, que si la independencia, no, es muchísimo más. Y como digo, es una idea que merece ser defendida. Y como tú apuntabas, Carlos, es algo como la verdad la podemos intentar enterrar, la podemos intentar perder, pero la verdad es inmutable. Siempre va a estar ahí esperando a que alguien la desentierre y la encuentre. Y es un movimiento social, es la gente que intenta buscar sus raíces para saber quiénes son. Y eso creo que va a ser imparable, totalmente imparable. Puede que nosotros no lo vivamos en nuestra generación, pero la hispanidad como movimiento surgirá. No sé de qué forma, no sé cómo nos podremos volver a unir, de una manera, espero que totalmente pacífica y civilizada, como un mercado económico nuevo, como una nueva forma de expresión cultural, pero no tengo la menor duda que en algún momento en el futuro esto volverá a ocurrir. Le pese a que le pese y haya los esfuerzos económicos por detrás que haya para impedirlo. Pues Sergio, José, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Una horita hablando sobre hispanidad, que desde luego tendríamos para hablar muchísimo más. Y desde luego quedéis emplazados en posteriores citas porque hay muchísimos temas que desde luego merecería la pena profundizar. Sí, recomendar a todos los que nos estén oyendo, solo tienen que buscar en internet Victorial Hispánico y encontrarán una asociación que está trabajando precisamente para ese resurgir. Nuestra misión ahora a lo mejor es solo la de soldados digitales. Ya llegará el momento en que una vez que tengamos
un ejército que sepa a dónde vamos, porque como bien dijo José, muchas veces el problema es que no sabemos a dónde vamos, pues todo esto florecerá. Pues bueno, recomendar a nuestros oyentes que busquen Victorial Hispánico, que si les ha gustado esta entrevista, se suscriban a este canal de Tradición Viva y al canal de Victorial Hispánico, que también tiene canal en YouTube. Nada, solo me queda agradeceros vuestra presencia y desde luego invitaros ya para una futura, un futuro evento digital donde podamos desarrollar algunas de las ideas apuntadas. Muchísimas gracias a los dos. Nada, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. A vosotros.